Hola, vamos a cambiar un poquito, no tanto del tema porque es bien importante, pero sí vamos a hablar ahora no tanto del sistema, sino de cómo se debe de implementar. Vamos a revisar lo que se conoce ahora como lo que es la metodología. La metodología es muy importante para lograr un proyecto exitoso. Un proyecto, de acuerdo a la metodología de Microsoft, que se conoce como Short Step, de la cual los partners hacen adecuaciones, ajustes, inventan metodologías un poco más cortas, entendible por la cantidad de documentos. Sin embargo, debe de cubrir algunos mínimos necesarios. Vamos a hablar de esto porque se supone que dentro de lo que hemos venido platicando es, ya se vendió, digamos que toda esta sección de aquí, o ya sé que lo voy a comprar, y vienen las primeras fases donde vamos a trabajar. Para eso les decía, bueno, en la junta inicial de kickoff yo pido los catálogos, para empezar a preparar una base donde dar la primera demo general o genérica del producto sin adecuaciones, pero sí con los catálogos del cliente para que vaya conociendo. Y a la vez proponerle ideas relacionadas o referidas a dimensiones, centros de costos, catálogo de cuentas, grupos contables, etcétera, de manera que vayamos tratando de ver la utilización más correcta o llamémosle más estándar del producto sin necesidad de estar inventando cosas. Ya después podremos o dejaremos que el usuario finalmente invente algunos temas más. Sin embargo, en este caso vamos a pensar que llevamos una metodología correcta. Entonces, la metodología se basa en la fase de análisis, diseño, desarrollo, despliegue y operación. Vamos a hablar de la fase de análisis en este momento. La fase de análisis, como tal, tiene un propósito que es el inicio de la implementación, describe qué actividades se requieren para efectuar o terminar correctamente, efectivamente, el proyecto. Vamos, sin importar si es estándar, ágil, etcétera, vamos a utilizar justamente el plan de proyecto, el WS, la ejecución de la junta de kickoff, que era lo que les mencionaba. Viene aquí también la documentación de los requerimientos funcionales y la ejecución del análisis de gap fit. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de realizar ciertas actividades que son reuniones con la gente y poder hacer el levantamiento de los procesos de la información que se refiere al documento de requerimientos funcionales. ¿Qué es este documento de requerimientos funcionales? El documento de requerimientos funcionales nos va a permitir conocer durante esta fase de análisis cuáles son los procesos y los procedimientos que debemos de cubrir directamente dentro de esta primera fase, ¿sale? Que es justamente conducir el análisis detallado de los procesos, ¿vale? Esto es súper importante, dado que nos va a decir cuál es el, cómo lo requiero, cómo es en este momento y voy a encontrar los gaps para poder después revisarlos. Entonces, vamos a revisar aquí un documento que aunque diga NAV, al fin y al cabo sabemos que nos va a servir porque pues no es tanto el cambio. Ahora, ¿cuál es el asunto en este momento? El asunto en este momento es de que nosotros debemos de llevar a cabo estos análisis buscando de alguna manera generar esa documentación. Esa documentación, nosotros tenemos algunos ejemplos aquí. Vamos a revisar algunos. Por ejemplo, aquí, el manejo de los procesos financieros. Esto implica que vamos a generar alguna documentación. ¿Ok? Esta documentación, ¿cómo la pudiera yo obtener? A través de un entendimiento de negocios que me va a permitir llevar a cabo esta entrevista ocupando un documento base, un documento fuente, como pudiera ser este, donde nosotros vamos a buscar cuáles son las tareas, qué tantas veces se ejecutan durante el día o durante la semana, durante el mes, etcétera. Todos los procesos para cada uno de los puestos. Entonces, tenemos que obtener un documento muy similar a esto,
¿vale? Donde nosotros podamos conocer qué es lo que hace la empresa donde nosotros estamos implementando. ¿Cuál es la idea de este proceso? La idea de este proceso realmente es establecer un baseline de operaciones, ¿sale? Establecer un manejo, llamémosle de esta manera, de cómo queremos que el sistema funcione cuando lo vendamos. Y para esto, dentro de la metodología, tenemos una base de Word donde podemos definir cómo vamos a entrenar a los usuarios, el manejo de la contabilidad, cuántos por pagar, cuántos por cobrar, etcétera. Cada uno de estos puntos los tenemos que ir revisando y ir contestando, ya sea en este cuestionario o un estilo de este cuestionario, donde estemos nosotros estableciendo exactamente, por ejemplo aquí, ¿requiere usted Intrastat? No, no se requiere, entonces no lo voy a configurar. Oye, ¿cuál es tu volumen de movimientos de diario? ¿Cuál es el volumen de todas las operaciones? ¿Qué tanto realizas una conciliación bancaria? Etcétera. Entonces, todo esto tenemos nosotros que irlo revisando paso a paso. Esta es una forma de hacerlo, es un cuestionario. Estos cuestionarios pueden ir adecuados a cómo, qué curioso que se mueve tanto, a cómo lo define la empresa en la que trabajo de consultoría. ¿Ok? Vamos a revisar otro pequeño cuestionario, llamémosle así pequeño. Perdón por algunos temas aquí de control de información, pero tenemos aquí esto. Tenemos qué se revisó de cada uno de los departamentos o módulos principales del sistema que se le vendieron en este proyecto a este cliente. Ahora bien, en algunos casos nosotros empezamos ya a preconfigurar con algunos temas, sobre todo si el cliente no los acepta, y cómo va a trabajar realmente en el negocio dentro del sistema. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos va a servir de dos maneras principales. Como cliente, estoy viendo si el consultor o consultores me entendieron exactamente en lo que yo les dije de cómo trabajo y qué es lo que espero. Por eso son documentos de requerimientos funcionales, cómo quiero que funcione esto. ¿Sale? También me va a servir como consultor o como empresa consultora para decir esto fue lo que entendí. Estamos de acuerdo qué es lo que me estás pidiendo y entonces dentro de lo que es nuestro cliente o yo como empresa que estoy adquiriendo el software, debo de definir si es correcto o no, si entendió el consultor correctamente qué es lo que yo esperaba o realmente lo que tengo que hacer es un reanálisis o en un momento dado un ajuste a ciertas funcionalidades que voy encontrando aquí. Recordemos que esto es una cuestión de dos partes, no es responsabilidad específica y única del partner, tampoco del cliente, ¿ok? Eso se debe de entender como que si yo no recibo retroalimentación por parte de lo que es nuestro cliente para revisar que los procesos están correctamente definidos, yo no puedo terminar la fase de análisis o no la puedo cerrar, ni puedo avanzar a la fase de diseño porque estaría cometiendo un error. Estaría cometiendo un error debido a lo siguiente. No tengo autorización del cliente y el cliente en un momento dado puede cambiar posteriormente. Yo no te dije eso, lo que quería era tal cosa. Eso es un riesgo muy grande. Lo mismo va a ser al revés. Yo como cliente no voy a permitir que avances cuando se entendió mal algo. Entonces tienes que corregir ese documento porque eso es lo que yo estoy esperando. Ese es el resultado de esta fase. El documento de requerimientos de análisis, de requerimientos funcionales, ¿vale? Y en función a eso vamos a conducir el análisis del feed gap. ¿Qué es esto? Desde la preventa, desde la venta, se pueden detectar muchos gaps. Con un consultor que esté, digamos que correctamente entrenado en los alcances de la solución, él puede detectar muchos gaps e incluirlos dentro de la propuesta de negocio, o sea, la propuesta y el costo,
para poder nosotros tomarlo en cuenta en el costo y ya incluirlo en la venta. ¿Qué va a pasar para algunos gaps que no se tomaron en cuenta? Aquí los vamos a entregar o vamos a reconfirmar los gaps que habíamos localizado. ¿Esto para qué me va a servir también? Para que en un momento dado yo pueda decirle a mi cliente, encontré esto que no estaba cubierto en el análisis original. Necesitamos platicarlo, necesitamos verlo para ver qué vamos a hacer con esos gaps que encontré. ¿Los desarrollo o no? Te van a costar tanto, si es que, bueno, te pudieran costar tanto. ¿Quieres que los cuantifique? Eso es súper importante, ¿ok? Entonces, una vez hecho eso del gap fit, lo siguiente es definir qué se va a hacer y qué no se va a hacer y en base a eso llenar una bitácora de cambios al proyecto. En sí es súper importante que cualquier cambio que se realice, de común acuerdo, se llene esa bitácora. No sirve de nada nada más la minuta, sino tiene que hacerse una solicitud de cambio. Entonces llevamos el documento de requerimientos funcionales, llegamos el documento gap fit o análisis gap fit y en un momento dado la solicitud de cambios con la firma de aceptación. También tenemos minutas de reuniones donde estuvo el consultor con personal 1, 2, 3, vieron estos temas en tal día y se tardaron tantas horas y se acabó. Esto es para ir viendo lo del consumo de horas en caso de que los proyectos lleven un control de horas o a lo mejor es por entregable. Esto va a depender mucho de la negociación de cada partner. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo encuentro gaps? ¿Qué pasa cuando yo defino que hay que desarrollar algo o que hay que analizar cómo hacer algo? Entonces entramos a un poquito la fase de análisis, donde no nada más vamos a tener el documento de diseño funcional. Aquí es requerimientos funcionales en el análisis. FRD, requerimientos funcionales. Y acá son diseño funcional con configuraciones, con plantillas, etc. Yo en lo personal, cuando hacía mis FRDs, yo realmente los conocía como documentos de requerimientos de proyecto, porque así lo hacíamos en el partner con el que lo empezamos a hacer, donde viene cómo lo haces ahorita, cómo lo vas a hacer y cómo se debe de configurar, dejando por fuera, o digamos en otro documento, todo lo que es el diseño técnico, ¿sí? El diseño técnico de los desarrollos o de las integraciones que vayamos a realizar para este proyecto. Si se fijan, aquí tenemos documentos de diseño de solución, tenemos setups. Lo importante también es tener los documentos de diseño técnico, que es decir, encontré un gap, cómo se resolvería y en base a eso cuánto costaría. ¿Sale? Lógicamente, para terminar esta fase, todos estos documentos también tienen que estar autorizados y aprobados tanto por el cliente como por el partner, debido a que algunos de estos van a ser costos incrementales y tanto para el cliente, porque le voy a facturar algunas cosas, como costos incrementables por alguna cuestión que el partner debiera de absorber en función a la negociación o cómo se ha llevado a cabo la venta. ¿Sale? A partir de aquí viene la fase de desarrollo. ¿Qué es la fase de desarrollo? Realizar todos los desarrollos y probar todas esas configuraciones que se detectaron durante el análisis, se definieron dentro del documento de diseño técnico o desde la venta con el gap y alguna integración, por ejemplo, con un punto de ventas o con otro CRM, etc. Aquí lo que sí es importante es, y esto va a depender mucho, porque hay partners y líderes de proyectos que cuando uno pide un desarrollo, ellos exigen un escenario de pruebas. Entonces, se puede establecer por parte del consultor, se puede establecer por parte del cliente, pero sí es importante que se haga ese banco de pruebas, porque al fin y al cabo viene la contraparte de que lo haga el cliente porque pidió algo nuevo o algo desarrollado. Si yo como cliente me piden que establezca un banco de pruebas,
¿Para qué? Para que dé un resultado específico, yo lo entrego. El desarrollador tiene que desarrollar y tiene que probarlo junto con el consultor. No, yo no aceptaría que me pongan a mí a probar algo si es que me pidieron un banco de pruebas. ¿Por qué? Porque yo les dije qué debo de probar, qué quiero probar, qué cantidades y qué resultados se debe de tener. No le estoy diciendo, pues hay desarrollarlo y a ver qué te sale. Entonces, por ambos lados, recordemos, desde un lado es, quiero esto, del otro lado es, te cuesta tanto, regresamos a la empresa, ok, adelante, ¿qué necesitas para empezar el trabajo? Partner, necesito cobrar una parte y necesito trabajarlo, tu banco de pruebas, para poder probar. Cliente, entrego todo eso, partner se compromete a desarrollar acorde a lo que fue autorizado y que fue definido por el consultor y el cliente y aprobar que se cumpla con eso. Una vez terminado se presenta al cliente y el cliente realizará las pruebas también. Si en un momento dado resulta de que yo estoy probando algo y le estoy poniendo que multiplique una cantidad por otra y resulta que pongo una cantidad negativa y nunca lo definí en el inicio, pues lógicamente va a fallar. Entonces, eso también es importante que se tome en cuenta. Terminado la fase de desarrollo donde ya se probó, y si se fijan aquí está el demo de la solución, del prototipo de la solución, es decir, no se trata nada más de que ya lo desarrollamos, tú consultor, hazte bolas y entrégalo, no, tanto debe de haber una demostración del desarrollador al consultor, mira, funciona de esta manera, para que el consultor lo pruebe y luego se lo presente al cliente. ¿Sale? ¿Qué va a pasar después? Nos vamos. Lógicamente de aquí vamos a conservar un banco de resultados de las pruebas para validar después si ocurriera algo más, ¿no? Despliegue. Aquí empieza, digamos que algunas de las partes más peleadas, tanto internamente en los partners como con el cliente. Se supone que en un inicio, cuando fue el análisis original, yo pedí catálogo de clientes, proveedores, productos, catálogo de cuentas, algunas situaciones para yo poder configurar. Lógicamente, cuando estamos diseñando y configurando el sistema y haciendo algunos desarrollos, ya deberíamos de tener esos datos. Es decir, yo como consultor debía haberlos cargado. Sin embargo, no necesariamente cargué los 5,000 clientes, a lo mejor nada más cargué 100. Tampoco cargué las 25,000 cuentas porque después ocurrieron cambios donde quedaron en 700 o 1000 cuentas el catálogo de cuentas, y lo mismo va a ocurrir con productos, con proveedores, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomando en cuenta que ya en el diseño se dijo, se tiene que agregar un campo X dentro de la ficha de cliente y en el desarrollo se hizo, lógicamente voy a volver a capacitar al personal del cliente para que me vuelva a llenar los catálogos maestros. Esta va a ser la segunda subida que vamos a hacer. ¿Ok? Catálogos maestros se subió la primera vez acá y esta fue lo que el consultor obtuvo de los archivos de Excel que le dio el cliente como se los haya dado. Y acá es, el consultor va a obtener un layout especializado, que ya lo vimos en un video anterior, con los campos ya desarrollados después del diseño para que el cliente complemente información importante de los catálogos que no teníamos en esta fase. Entonces, por eso, carga 1, carga 2 de catálogos maestros. Si un partner decide hacer una sola carga, está cometiendo un error muy grande. Ya sea que lo haga de este lado, porque le van a hacer falta datos, y si lo hace aquí y no lo hizo acá primeramente, pues lógicamente no cumplió con presentar el sistema con los datos del cliente, por lo cual en alguna de estas fases tuvo muchos problemas de conceptualización y entendimiento de los conceptos del ERP. Cosa muy clásica con los partners, cuando no hacen eso. Ahora bien, ya en el despliegue, aparte de que yo ya cargué mis catálogos maestros y le muestro al cliente sus errores para que los corrija y volver a subirlos, para que también él aprenda, vamos a hacer una capacitación de saldos iniciales. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar a enseñarle al cliente, por ejemplo, cómo vamos a crear los saldos iniciales de activos fijos, los saldos iniciales de clientes, de proveedores. Lógicamente esto es parte de una demostración de, mira, así se vende, así se compra,
porque tenemos que probar todo lo que se diseñó y se desarrolló, y esto se hace con el contador. Son pruebas de, vamos a hacer una compra nacional, producto, recepción al 100%. Este es el asiento contable. ¿Ya lo entendiste, contador? Sí. ¿Es correcta la configuración que hice? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una recepción sin facturación? Caen cuentas de tránsito o cuentas de costo pendiente, ¿sí? Y cuando yo recibo la factura lo cancelo del pendiente y lo paso al realizado. Entonces todo eso lo debemos de validar con el contador, y entonces en ese momento, una vez validado, el contador ya entendió cómo hace los asientos contables el sistema, y entonces le enseñas cómo cargar saldos iniciales, ¿sale? Lógicamente esto es una cadena de producción donde no puedo adelantar ciertos pasos, pero tampoco los puedo omitir, debido a que esto me va a causar problemas como partner cuando yo esté cargando saldos, y si el contador no entendió la razón de por qué debe ser de esa manera, lógicamente la información va a venir mal, ¿vale? Aquí va a ocurrir una primera carga de saldos iniciales de prueba. ¿Por qué? Porque quiero ver si el cliente entendió. ¿Qué pasa si yo voy a arrancar y arrancamos el próximo viernes? Quiero tus saldos iniciales el jueves. Oye, pero es que no sé, tú mándamelos. Todo lo que nos entreguen va a estar mal por el desconocimiento. Y aquí es importante entender, el cliente es nuevo en el sistema, lo está adquiriendo, y por eso contrató a alguien que le enseñe, que lo guíe, que procure ponerle todo fácil o lo más fácil posible, de manera de que pueda arrancar sin problemas. Esos partners que dicen yo entrego y yo subo lo que me entregues, esos partners no deberían de tener ventas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es darle una mala experiencia al cliente sobre un producto que funciona, siempre y cuando se sigan las reglas, ¿sale? También aquí vamos a capacitar al personal en el uso de cada uno de los módulos: compras, ventas, cobros, pagos, ¿ok? Entonces, justamente por eso tenemos nosotros todo lo que es el control de documentación, los planes de capacitación, toda la información que nosotros requiéramos, debemos de tenerla aquí. Entonces, si se fijan, tenemos checklist, tenemos todos los planes de salida en vivo, tenemos aquí las revisiones. ¿Revisiones de qué? De desempeño. Esto era antiguamente cuando teníamos servidores SQL para ver si todo estaba bien configurado, si teníamos todo. Entonces, no es algo que podamos brincarnos. Operación. Esto es sencillo, pues vamos a arrancar. ¿Qué necesitamos? ¿En qué te voy a apoyar? ¿Cuántos días te voy a apoyar? Se supone que para esto corrimos pruebas, para esto corrimos capacitación, por esto te puse un tenant sandbox, una empresa de pruebas para que pudieras romper todo lo que se te antojara. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Operar. Muchos partners arrancan y adiós. No, aquí la idea es, tienes que arrancar, te voy a soportar un día o 2 días, y luego me vas a poder consultar vamos a pensar, si arranqué el día primero, tengo que estar presente al inicio y tengo que estar presente en el cierre. Entonces puedo tener algunas reuniones o algunas sesiones de soporte durante ese mes que está corriendo. Lógicamente esto es planificado previamente, no es de que te quiero a ti aquí el 7x24. No, bueno, o sea, sí se puede, pero hay que planificarlo y cobrarlo. Y también el cliente tiene que entenderlo. Y los usuarios tienen que entender que deben de practicar para no tener que caer en ese tipo de costos. ¿Ok? Entonces, por la parte de metodología, llamémosle así, pues es una forma de trabajo muy, muy estándar, que es muy importante que lo sigamos como partners de Microsoft. ¿Ok? Ahora bien, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.